sobre un fundamento de la fe muy importante, que es la iglesia. Y la verdad que es algo, pues, bonito, pero a la vez es algo tan fuerte, el hablar de este tema, porque yo creo que nos podríamos pasar toda una temporada hablando de lo que es la iglesia, su función, quiénes somos, todo lo que tenemos que hacer, quiénes la formamos. En fin, es un tema tan extenso que la verdad en un poquito de tiempo, un lapso muy breve, es muy difícil de hacerlo. Pero hoy nosotros debemos de darnos cuenta que como fundamento de fe, la iglesia también lo podemos ver como el cuerpo de Cristo. Y hoy en día podemos ver que se ha discutido mucho sobre este tema y muchas veces cuando entramos en esas discusiones, lo más triste de esas pláticas, de esas eh, de esos diálogos, lo que mayormente predomina, lamentablemente, es la ignorancia sobre el mismo tema, cuando debería de ser un tema que nosotros deberíamos entender muy bien. Pero muchas veces no entendemos ni conocemos quiénes somos, ni quiénes somos dentro del mismo cuerpo de Cristo y de qué manera lo vamos a entender. Y yo creo que debemos de darnos cuenta que hoy, en nuestra actualidad, existen tantas estructuras, tantas organizaciones, que con una facilidad la iglesia se pierde en medio de toda esa niebla. Se oye feo, pero así a veces pasa. Y muchas veces ese gran de número de denominaciones, de grupos, de personas, solamente quieren reunirse en algo distinto a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo e instituyó como su iglesia. Simplemente están ahí, existen como una estructura, pero están ahí sin vida, sin ningún tipo de función y menos con alguna conexión con el cuerpo de Cristo. Y ahí están aislados, pero hoy la pregunta está ahí. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el cuerpo de Dios? Si bien yo creo que la iglesia tenemos que darnos cuenta de algo. Muchas veces yo creo que hemos salido caminando y decimos, y vemos un edificio y decimos, mira, ahí está la iglesia. Y mucha gente tiene esa idea, ¿no? Ve un edificio y dice, ahí, junto a la iglesia, frente a la iglesia, y determinamos que la iglesia es un edificio, pero muchas veces nos damos cuenta que eso no es una verdad. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas. Muy bien, ahora, la iglesia es un conjunto de personas, pero son aquellas personas que ya recibieron a Jesús en su corazón. Y no solamente eso sucede en Orizaba, sino sucede en todo el mundo y ha sido en todos los tiempos. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro en el libro de Mateo capítulo 16, verso 18, y lo dijo de esa manera, edificaré mi iglesia. Y ahí estaba hablando en futuro, edificaré, pero también estaba hablando como algo de propiedad. Él dijo, mi iglesia. Es esta iglesia que Cristo iba a edificar. Hoy les debemos de decir algo. Esta iglesia ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo en el mundo hoy en día. En este sentido, debemos de darnos cuenta que ya está ahí la iglesia. Y en Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5, nos lo dice claramente, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí tenemos que darnos cuenta de una verdad. Todos los cristianos somos parte de la iglesia de Cristo. Todos somos parte de esta iglesia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que a lo largo de la historia, en la Biblia, en todo su contenido, podemos encontrar muchas ilustraciones para explicarnos qué es la iglesia. Se nos ha hablado que es una viña, se nos puede hablar
como cuerpo, como como novia. En fin, hay tantas ilustraciones de la iglesia que podemos encontrar en la iglesia, pero yo quiero enfocarme a unas cuantas. La primera, la iglesia como cuerpo del Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que el día de hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también aquí hay dos cosas, no solamente es el cuerpo, y tenemos que saber que tenemos una cabeza, y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. También en Efesios 2:20 tenemos otra figura de esta iglesia, y ahí se nos habla que la iglesia es un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Una vez más está ahí Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahí podemos ver que somos un edificio, sí, pero de piedras vivas, no como lo veíamos hace ratito de material, ahí como la puerta tal, las ventanas no, sino somos un edificio de piedras vivas, de quien el Señor es la principal piedra del ángulo. Y también en Primera de Pedro encontramos una figura muy interesante que está en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y aquí viene, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí nos damos cuenta que también somos un pueblo de Dios. Ahora, usted y yo ya vimos que tenemos figuras, qué es lo que somos, pero ahora quiero que veamos y pensemos un poquito cuál es la función y el objetivo de esta iglesia. Y para que lo podamos entender en esta noche, quisiera que pensáramos en dos pasajes. El primero, que leyéramos o que recordáramos lo que es el gran mandamiento. Esto se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos 36 en adelante. Ahí el Señor Jesús dice, le están haciendo una pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este gran mandamiento podemos encontrar dos funciones o dos propósitos de la iglesia. El primero lo podemos ver cuando dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y este es aquí el primer propósito de la iglesia, amar al Señor con todo su corazón. Uno de los principales motivos de la iglesia es la adoración, adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero también encontramos el segundo, que es, lo decía, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el segundo propósito de la iglesia, amar a nuestro prójimo. Esto es servicio, esto habla de ministerio, pero faltan tres. Vayamos ahora a un texto muy conocido que también es llamado la Gran Comisión y está en el libro de Mateo capítulo 28 y en los últimos versículos, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos en el 19 al 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Y aquí encontramos los últimos 3 propósitos de la iglesia. Y empieza con la palabra id. Esto nos dice id y haced discípulos. Este quiere decir que el tercer propósito de la iglesia es evangelismo. El segundo es, el cuarto es bautizándolos. Esto lo podemos entender como compañerismo. Y enseñándoles todas las cosas, esto nos habla de discipulado. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta que la iglesia existe para estas 5 cosas. Celebrar la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo? A través de la adoración. La iglesia existe para predicar la palabra de Dios. Esto es evangelismo. La tercera es educar, o en otras palabras, edificar el pueblo de Dios. ¿Cómo? A través de discipulando a la gente. El cuarto motivo por el cual la iglesia existe es para tener comunión en familia. Esto es compañerismo. Y el quinto y último motivo por el cual la iglesia existe es para demostrar prácticamente el amor de Dios. Esto es el ministerio. Y nosotros nos damos cuenta que esto es lo que hoy nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y si usted, querido amigo que me está escuchando ahorita en este momento, usted es miembro de una iglesia y usted quiere y tiene necesidad de ayudar a su iglesia local, en estos momentos quiero darles unos puntos en los cuales usted podría ayudar a su iglesia local. En Efesios 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si usted quiere trabajar en su iglesia, lo dice muy claro: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Esta es una mejor manera de ayudarnos. Algo parecido también está en Efesios, ahí mismo en Efesios 6:10. Dice: así que sí, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero no se queda ahí, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Usted y yo estamos para hacer el bien a todos, y sin mirar a quién, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y en primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted y yo podemos ministrar a otros. El don que Dios le ha dado, hay que utilizarlo en los demás. Y algo que también muchas veces se nos olvida y ya no queremos hacer muy bien en nuestras iglesias, está en 2 Corintios 9:7, perdón. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted quiere apoyar a su iglesia, dé conforme haya propuesto en su corazón. Y yo quiero terminar esta noche haciéndole 2 invitaciones. A que usted agarre una hoja y un lápiz y en estos momentos haga una lista de los pretextos que tal vez está últimamente utilizando para no asistir a su iglesia. Muchas veces ponemos excusas: el trabajo, está lloviendo, me siento cansado, que la más común ahorita, ¿no? No me quiero contagiar, es por pandemia, ¿no? Vamos a la iglesia, ¿no? Y si me contagio, no, qué bárbaro, pero vamos al súper, ay, sí, verdad, ahí sí vamos, ¿no? Dios es bueno y nos protege. Entonces, haga una lista de los últimos pretextos que usted está poniendo para no llegar a la iglesia. Eso es algo que usted debe de romper. Y por último, haga otra lista, pero haga la lista de sus líderes, de sus pastores, de sus maestros. Y yo le invito para que ore cada día de la semana por cada uno de ellos. Y así estará usted fortaleciendo a su iglesia local. Así que, pues muchas gracias. Y la verdad, queda muy corto ante el tema de la iglesia. Hay más y más que hablar, pero de una manera yo creo que podemos darnos cuenta que la iglesia existe con un motivo y es tan importante que usted y yo lo hagamos. Así que bendiciones y buenas noches. Gracias, pastor. Muy bien. Pues sí, es la verdad, es un tema amplísimo, de verdad, y creo que la experiencia de vivir como cuerpo de Cristo y como iglesia y ver
cómo esos diferentes aspectos que ilustra la Biblia de la iglesia, que se vuelven palpables, es algo que, bueno, pues vale la pena vivirlo. Así que, amigos, si ustedes aún, ¿verdad?, no han tomado esa firme decisión de integrarse dentro de una comunidad local, pero sienten la necesidad de ser pertenecientes al cuerpo de Cristo, no posterguen la decisión, están perdiéndose lo mejor de la vida. La vida de la iglesia es una vida intensa, emocionante, apasionada, hay una hermandad que supera muchas cosas, así que anímense, de verdad que sí. Y nosotros pues solamente estamos aquí para orientarles y para servirles y para motivarles en su búsqueda con el Señor. Pues muchas gracias, pastor, nuevamente, y vamos a iniciar el tiempo de la oración. ¿De acuerdo? Ahora sí, Pastor Francisco Barbosa, ahora sí arranca. Adelante, pastor. Buenas noches. Hoy queremos invocar el nombre del Señor en nuestras vidas